Pues me da mucho gusto establecer comunicación con Luis Martínez, economista del ITAM, sobre este trabajo. Bueno, primero que nada, Luis, muy feliz año. Feliz año, Soledad, a ti y a toda tu audiencia. No nos habíamos saludado este año. Te deseo mucho éxito, Luis. Has publicado tú un trabajo sobre violencia electoral. Primero que nada, y para entrar en contexto, ¿qué debemos entender por violencia electoral, Luis? Claro, la violencia electoral ha tomado mucha importancia, sobre todo recientemente porque llevamos 8 días y ya tuvimos 3 lamentables decesos. Pero ahora, ¿qué es la violencia electoral? Es el uso de la fuerza o la amenaza para influir en los procesos electorales. Afecta más que nada a candidatos, partidos, autoridades, medios de comunicación, observadores y obviamente a los ciudadanos. Ahora, la verdad es que el proceso electoral pasado estuvo escandalosamente marcado por violencia electoral, que, bueno, muchos candidatas fueron afectados, incluso ultimados. En esta ocasión, ¿ves la tendencia hacia allá, Luis? Sí, lamentablemente hemos visto que es muy posible que sea una violencia peor que la del 21, porque hay que tomar en cuenta que en el 21 estábamos en pandemia y estábamos en nuestras casas, y eso pues, de otra manera mitiga la violencia. Y ahora que vamos a tener un proceso muy grande, ahora tenemos mucho más candidatos, son cerca de 2,000 y tantos posibles aspirantes a cargos de elección popular y van a ser cerca de 10,000 personas que van a competir esos cargos. Esto quiere decir que va a ser la elección más grande de la historia y por tanto hay más amenazas de posible violencia. Ahora, ¿puedes compartirnos algunas de las gráficas, algunos de los números que tú, como analista que trabajas con datos, pues has publicado? Claro, la primera que tenemos en cuenta es la de las elecciones en el 2021. En el 2021 pudimos nosotros notar que fue la elección donde tuvimos más candidatos en Veracruz asesinados. Fueron cerca de 9 candidatos en Veracruz asesinados. Después siguió Jalisco con 6 y después Oaxaca con 4. Y después se emitía con Guerrero como 3, Guanajuato 3, Quintana Roo 2, Chiapas 2, Querétaro 1, Nuevo León 1, Sonora 1, Tamaulipas 1, Chihuahua 1, Baja California 1 y Morelos 1. Y lo más interesante con esto es que cerca de 2 de cada 3 personas que fueron lamentablemente asesinados buscaban ser alcaldes. Esto quiere decir que el cargo que es posiblemente el más violento para una persona es buscar ser alcalde. Y eso se ve tanto en en estructuras donde pues posiblemente el crimen organizado controla el municipio o hay algún tema de estructura, porque ni siquiera es que el candidato sea el segundo lugar. Muchas veces es nada más para poder trabajar con la plaza. Puede que a veces a los candidatos se nieguen a trabajar con algún tema de cártel o demás, y esto afecta totalmente a las personas. Y además, pues cuando vemos la siguiente tabla, que es los procesos, vemos que efectivamente, si analizamos políticos y candidatos, tuvimos mayor cantidad de personas lamentablemente asesinadas en el 18 que en el 21. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de nuevo el tema 1, que fueron mucho menos cargos de elección popular que en el 18, y la segunda es que estábamos en pandemia. Esto hace darnos cuenta que la posible violencia que se pudo haber desmedido si no hubiéramos estado en pandemia hubiera sido mucho mayor. Y aún así, hubieran 36 candidatos asesinados en el 21 y 107 políticos asesinados. Es decir, hay una clara conclusión, pudiésemos pensar así, de que, como ya lo mencionas, se busca dominar la plaza y ahora sí que los autores de los crímenes son integrantes de cárteles o se atribuyen algunos de estos casos a cárteles. En su gran mayoría sí. Obviamente, lamentablemente, como el en México, muchos procesos aún están todavía de nuevo en proceso y no podemos analizar las carpetas de investigación. Hay una solicitud de información que yo metí hace unos días a Transparencia, que aún no se resuelve, que quisiera saber exactamente el estatus de los 36 casos. Ya se solucionaron, en qué parte están y sobre todo quiénes son los posibles
que los que hicieron este tipo de contubernios. Es muy posible que el crimen organizado esté en algunos lugares, en otros lugares es más por un tema de usos y costumbres, como en el caso de Oaxaca, pero aún así es muy importante y muy aterrador todo el caso de lo que influye el crimen organizado. Incluso hay sentencias donde se ha podido documentar que el crimen organizado tomó algunas casillas y se metió y tomó y metió votos a esas casillas. Con el caso de Michoacán, si no me equivoco. Bien, tienes más gráficas que compartirnos, Luis. Creo que sí, sí, pues si no, si quieres te los puedo como comentar algunas cosillas que podemos como hablar de esto. Es, Sí. por ejemplo, los funcionarios municipales son los que están más cercanos a todo el tema de la violencia que podemos analizar. Porque al final de cuentas, el primer lugar donde se ataca a las personas es en el tema del municipio. Es el gran riesgo para las elecciones. Tal vez no los federales o los estatales, pero sí los municipios. Y hemos visto cómo ha habido una tendencia en aumento sobre el tema de la violencia política en razón de género. Y también sobre violencia política como tal de violencia de asesinatos, secuestros o intentos de ataques. En el caso de la violencia política por razón de género, ¿qué podrías destacar? ¿Qué datos te arroja la investigación? Claro, por ejemplo, podemos ver que a pesar de que los que son más candidatos plausibles a este tipo de ataques son hombres, también ellas sí ven ese tipo de formas. O sea, tal vez ya no es como tal un tema de grupos criminales, pero sí es un tema ya de acoso selectivo, un tema ya de percepción, de que atacan más a una mujer por la forma en la que se comporta, se viste y de ese tipo de situaciones, y no tanto por el tema ya del secuestro como tal. Luis, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cómo podemos ver tus publicaciones? Claro, a través de Twitter vamos a compartir estas presentaciones completas y aquí, por ejemplo, podemos comentar que hubo cerca de 131 incidencias de violencia política solo en 2021 y esto quiere decir que hubo 172 víctimas y 122 fueron mortales. Ese tipo de información vamos a sacarla terminando la entrevista, vamos a compartir las gráficas en el Twitter, en mi Twitter, que es @Luis_Martínez RZ y vamos a compartir estas gráficas de temas de violencia porque creemos que no hay un problema más grave actualmente que el tema de la violencia, porque no podemos hacer nada contra un rifle. Las personas que son violentadas, que son obligadas a coerción del voto, pues no tienen otra alternativa, porque es votar por la persona que ellos digan o su vida. Y es para mí la situación más compleja, más llamativa y que debemos de resolver ya en el tema ya de la violencia. Hace unos días también se comentó que al INE se le pedía hacer un mapeo sobre ese tema de estrategias, que mapeara las secciones electorales donde son más probables que sean un tema de violencia. Actualmente no contamos con este mapa, que el INE debería empezar a trabajar con ello. Si bien el INE no es el encargado de dar la seguridad, sí podrá dar información para que los candidatos y candidatas sepan dónde es más seguro y dónde es menos seguro trabajar. Así es, así es. Bueno, pues seguiremos tus publicaciones, por supuesto, como siempre, y ojalá sigamos coincidiendo en este 2024, Luis. Saludos, Soledad, de toda tu audiencia y un abrazote para todos. Gracias, gracias. Qué interesante, ¿eh? Y qué peligroso, qué preocupante. Pausa, volvemos.